Bueno, esa división de clases que el régimen durante más de medio siglo cacareó había desaparecido en la isla, ¿no? Está ahora ahí con más diferencias que nunca. Y la pregunta es, ¿hay división de clases en Cuba? Vamos a analizar ese tema. Los nuevos ricos en Cuba. Tengo conmigo aquí en el estudio Pablo de Cuba, abogado, economista. Qué bueno, Pablo, que estás aquí. Gracias a ti. Y también Andrés Alburquerque, analista político. Nuevos ricos en Cuba, no es la primera vez que eso ocurre, vamos después a hacer un poco de historia. Pero ¿quiénes son estos nuevos ricos de hoy día y de dónde sacan el dinero, la fortuna? Pablo. Mira, en Cuba una de las cosas que tiene el dinero es que recircula internamente y no hay mayor inversión por los tiempos desde el año 59 que ha sido la remesa del exilio cubano hacia la isla. Últimamente con estas aperturas, entre comillas, se han producido concentraciones de grupos con determinados privilegios que antes devenían de la casta política y se han asentado en negocios más abiertos como es los paladares, las peluquerías, etcétera, etcétera, que de una forma u otra la gente viene a recabar. ¿Qué tipo de profesión son las que tienen más acceso al dinero, ganar más dinero en Cuba? Cualquiera que no sea la tuya. Es decir, si tú eres médico no vas a ser médico, si eres abogado no vas a ser abogado. Es decir, las profesiones, vamos a decir... Todo lo relacionado con el turismo. Todo lo que se empeñe en captar el dinero circulante, flotante, vamos a decirle, que entra a Cuba, es decir, el turismo es el que más va a dar dinero. Acuérdate que la profesión que antes más daba dinero sin estar legalizada era la prostitución, siempre fue el centro de captación de dinero libre en la calle del turista, y ahora que es lo que están buscando, un nicho de mercado bastante cerrado. La Habana, Ciudad de La Habana, Varadero, donde hay algunos lugares que ya hasta el Estado lo está rentando. O sea, ya el Estado mismo es capaz de soltar ese pedazo de captación de dinero para que un grupo de particulares lo haga. Y esa es la división que estamos ahora observando. Es natural que se derive, ¿no? Andrés, yo mencionaba anteriormente que no es la primera vez que ocurre. Años atrás estuvo el plan Maceta, famoso aquel, que anteriormente había ocurrido. Haznos un poco de historia. Digamos que en el año 78, 79 fue lo de los merolicos, que eran aquellas personas que eran artesanos, hacían cosas con las manos, con los alambritos de los litros de leche de aquellos tiempos. Dieron rienda suelta a su innovación y llegaron a amasar fortunas en pesos. No era la ostentación de ahora. Exacto. Y eso fue cortado drásticamente. Después, en el 94, como justamente dices, el plan Maceta. Es decir, el régimen de La Habana, cada vez que se ha visto ahogado, sofocado por la falta de dinero y por la falta y por la posibilidad de una explosión, ha abierto o con una crisis migratoria o con hacer medidas económicas, que al final terminan en una crisis migratoria cuando ellos se ven obligados a cerrar. ¿Se verán obligados a hacerlo esta tercera vez? El demográfico y la juventud que existe ahora es distinta a la nuestra, pero el régimen todavía tiene todo el poder para eventualmente, si ve que peligra su hegemonía, hacerlo nuevamente. ¿En qué se divierten los cubanos? ¿En qué gastan el dinero? Veíamos ahí imágenes de paladares, veíamos a una señora que le estaban dando masajes, el deporte de los ricos, el golf, parece que se practica ahora en la isla. Cualquier cubano que, como no existe nivel de comparación, cualquier desahogo es diversión. Un masaje es diversión en Cuba. Puede ser que algunos de estos personajes vayan a jugar golf, no sabemos la calidad, ojalá que sean buenos golfistas, tienen buenos lugares donde ir a jugar. Pero ahora, exhibir una capacidad de dinero es fundamental dentro de ese sector. Y no nos equivoquemos, hay mucha gente que sacrifica todo el término para lograr mantener una familia. Hay gente que no, que por suerte, entre comillas y subrayado, ha tenido una inyección de dinero X, que el 90% proviene de aquí, del bolsillo de Miami, y ha emprendido una actividad comercial en Cuba. Parte de una u otra forma de aquí del sur de la Florida. Andrés, decías anteriormente que cuando yo te preguntaba del plan Maceta, hablábamos de lo que había ocurrido al final de la década de los 70, me decías que no tanto dinero como hoy día. Cuando hablamos de nuevos ricos, ¿qué dinero puede tener uno de estos nuevos ricos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cantidad? Obviamente, por problemas de privacidad y de decoro personal, yo no voy a mencionar nombres, pero yo conozco casos específicos de personas que siempre han existido, Félix, ahora salen a flote. Pero en Cuba siempre hubo una capa subyacente de personas que por sus relaciones, por lo que fuera, tenían empresas privadas, incluso de cierto giro de capital, y que ponían a un extranjero. Como se dice en Cuba, voy a poner a un yuma que me dé el nombre. Un testaferro. Un testaferro. Entonces, esto siempre existió. Ahora se abre un poco más el banderín cuando las personas pueden ejercer ciertos epígrafes, ciertos renglones de la economía. Y está
una clase que no hemos mencionado, que son los directores de empresas que antes vivían en un modo austero ganando 300, 400 pesos y ahora viven de los kickbacks, es decir, de los sobornos que le pagan sus mismos compatriotas y los extranjeros para poder hacer negocio en Cuba. Entonces, esta clase es importante. Claro, esta pienso yo que podrá exhibirse menos porque tú sabes que en Cuba los que están en la nomenclatura en cualquier momento le vienen a pasar la cuenta. Claro, y le pero cobran no la se renta. atreven ninguno de los dos a hablarme de un, no sé, cuando se habla de fortuna, ¿de qué dinero estamos hablando? Mira, yo te puedo poner un ejemplo. Cuando Pitirri en el Alambre y Adoquín, que estos fueron los previos al caso Maceta, hubo gente que le captaron 270,000 pesos cubanos. Pero bueno, 270,000 pesos cubanos en aquellos momentos, imagínate tú, estamos hablando de mucho dinero. Obvio, ahora tú puedes ver estructuras que pueden generar fácil. En un país como Cuba te puede generar 3, 4,000, 5,000, poniendo una cifra, dólares diarios es dinero, es mucho dinero. Ahora, lo que yo dudo es que ese dinero esté registrado bancariamente. Y si Eso es lo que te iba a existe, preguntar, ¿dónde guardan el dinero? ¿En el banco, debajo del colchón, pagan impuestos, el régimen sabe dónde está el dinero? Ahora tú puedes salir. Hay mucho dinero aquí. Hay mucho dinero aquí. Donde más dinero hay es aquí. Aquí. Puedes salir, puedes tener tu cuenta fuera de Cuba, en países donde no haya tantas restricciones, y no va a estar en La Habana, no va a estar en Cienfuegos, no va a estar en Santiago de Cuba. Y puedo decirte que hay gente que es capaz de financiar procesos de compra a más de 360 días, hoy por hoy. Y te voy a decir otra cosa adicional. Mucho de lo que estaba hablando acá mi amigo, de esos ejecutivos modernos, cambiaron el verde olivo por el Christian Dior, y ahí viene otro problema. Es decir, no es lo mismo usar un verde olivo chino que puede dar urticaria a ponerte un Christian Dior que te puede hacer un poco más joven inclusive. Y eso hoy por hoy está en Cuba. No nos equivoquemos, no pensemos que la línea profesional generacional nuestra está en esos puestos. No, hay una derivación de los militares a cargo de esas empresas que generan mucho dinero, tienen los principales medios de adquirir ese dinero y además poder de decisión. Y personas aquí que le recirculen el dinero y los pongan en cuentas totalmente limpias y lícitas. Claro, claro. Está todo fríamente calculado. Andrés, Sí. tengo que irme, pero hay un tema que quería. Se dice que hay problemas con los brasileños en el puerto del Mariel. La información que yo tengo es que hay una treintena de empresarios que están por llegar a la isla para explorar negocios en ese puerto del Mariel. Sin embargo, me estabas hablando tú de otra versión que tienes. Yo leí, escrito por un opositor, no me acuerdo el nombre, te lo paso después, que manifestaba que de muy buena tinta, como decimos siempre en Cuba, los trabajadores manifestaban, parece que ellos ganan un bono adicional, parece que por trabajar en las condiciones que trabajan y tan lejos de casa, reciben una remuneración en CUC, que es el equivalente al dólar en Cuba. Entonces, que en el último mes, en la última quincena, no se la habían abonado. Que los brasileros que frecuentemente se veían circulando por allí habían desaparecido y habían llegado chinos tomando fotos constantemente. ¿Qué ocurrirá? No se puede saber, pero no me extraña que el idilio termine porque es que Cuba no respeta las leyes. Gracias, Pablo. Gracias, Andrés, por haber estado Gracias aquí en el programa. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso vamos a cambiar de tema. Se inicia macrojuicio en Egipto tras la condena de más de 500 islamistas a la pena capital. Vamos a volver con el análisis.